Muchas gracias, pastor. Gracias a Dios, amén. Qué bendición poder estar juntos el segundo domingo del año, ¿verdad? El segundo domingo de este año 2022. Qué bueno que puedes estar aquí en el auditorio. Es de gran bendición poder compartir la palabra juntos. Bienvenidos sean todos, también quien sigue la transmisión en línea. Qué bueno que están estos medios también para que puedas conectarte y participar junto con nosotros de las Escrituras. Y bueno, pues nuevamente desearles a toda la iglesia un feliz comienzo de año, un feliz y bendecido comienzo de año en manos de nuestro Dios. Que todos sus proyectos espirituales en todo sentido crezcan, que este año puedas evangelizar a muchas personas, a los cercanos, a todos los que te rodean, y que en todo momento pues la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no me acompañas haciendo una oración antes de comenzar? Inclinemos nuestro rostro. Dios, gracias. Tú eres bueno, eres misericordioso, tú eres fiel, Señor. Y en todo lo que hacemos nos damos cuenta de tu gracia y de tu misericordia. No, así como lo cantábamos, Señor, no hay nada que hayamos hecho nosotros, sino al contrario, tú lo has hecho todo. Por ello nosotros te amamos, Señor, tú nos has amado primero. Así que estamos en tus manos en este día, rogando que tu palabra transforme nuestras vidas, que continúe moldeándonos, dándonos dirección también, sobre todo animándonos, pero también exhortándonos, Señor, en tu camino, en tu andar, en las sendas rectas que tienes para nosotros, pues ahí es donde está el éxito y ahí es donde la bendición tuya nos acompaña, Señor. Así que en tus manos estamos, rogamos que todo lo hablado el día de hoy sea inspirado por tu Santo Espíritu y que por supuesto sea para edificación de tu iglesia y para bendición de muchos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nuevamente estamos iniciando el año, ¿verdad? Estamos comenzando, tienen grandes proyectos, siempre se aprovecha cuando pasamos de un año a otro, estamos con muchas cuestiones que dejamos ahí a lo mejor a la deriva. Pero ¿cómo es que nos damos cuenta que algo va comenzando? Siempre hay ciertas antesalas o ciertas cuestiones que nos avisan hay señales que nos avisan de que está comenzando algo, que está iniciando algo. Por ejemplo, en el servicio, cuando está la transmisión ahí pasando por internet, si tú te das cuenta, están anuncios, pero de repente llega un momento en el que ya el logo de la iglesia toma su posición y entonces tú dices, eso me está anunciando que ya va a suceder, que está a nada de comenzar el servicio. Lo mismo ocurre en el auditorio cuando comenzamos a hacer el llamado, cuando empezamos a decir tomen sus lugares, vamos a prepararnos. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos enfermos de algo? Síntomas. Hay síntomas, ¿no? Comienzan dolores en alguna parte del cuerpo que nos avisan algo anda mal. En el sentido, por ejemplo, de dar a luz, ahora que estoy esperando bebé con mi esposa, hemos estado atentos a lo que los médicos dicen, también a lo que nos enseñan en cursos y demás, y todo radica en pongan atención a las señales. Miren hacia las señales. ¿Qué clase de señales? Hay un tipo de contracción que no pasa nada, hay otra que puede anunciar esto. Hay las mujeres que han dado a luz, aquí en el auditorio tenemos muchas mamis, ustedes lo sabrán, vinieron ciertos dolores y ciertas particularidades hasta que se consumó el alumbramiento de sus hijos. Ahora, en la calle también tenemos símbolos, cosas que nos alientan a pasar, a lo mejor conduciendo, los semáforos, demás. Todas estas acciones son precedidas por señales. De la misma forma ocurre en el contexto espiritual y en todo lo que atañe a nuestro Señor Jesucristo. Hay señales, hay cosas que anteceden y que Jesús habló sobre ellas. Precisamente de atender estas señales, de atender de dónde vienen y cuáles son, nos llevan a grandes consecuencias. Puede depender desde accidentes de tránsito, si no atendemos a las señales, si nos descuidamos, pasamos un alto, puede suceder esto. Si no atendemos quizás síntomas, muertes repentinas incluso, o incluso cosas más pequeñas como que te salga una receta de cocina.
para atender una señal que necesitas. Necesitas estar bien atento, necesitas involucrar no solo tus sentidos, sino necesitas también meter el intelecto y por supuesto la razón, explicaciones, experiencias de otras personas incluso, porque de lo contrario puede ser que estés esperando una señal equivocada o que estés viendo una pero no la entiendes. Y en cierta ocasión, fíjate bien, Jesús hizo referencia a la importancia de las señales en la vida espiritual, en todo lo que hacemos espiritualmente y en todo lo que rodea esta epopeya tan maravillosa de Jesús en la historia de redención de Dios y su amor por la humanidad. También hay señales. Y es maravilloso esto porque fíjate bien, en Mateo 16, el versículo 1 al 3, comienza a haber una escena ahí en donde está el Señor Jesús frente a fariseos y saduceos. Estos fariseos y saduceos, como bien lo sabes, líderes religiosos que dice que tienen la intención de tentar o hacer caer al Señor Jesús en una trampa. Y fíjate, dice el versículo 1, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Jesús no solo estaba respondiendo al intento de estos líderes por hacerlo caer en una trampa, estaba apuntalando a que las señales eran importantes, pero estaba poniendo en entrevisto de todos, estaba desnudándolos ahí y diciendo, miren la forma en la cual son tan tontos que no pueden discernir las señales. O sea, ¿cómo si puedes salir y decir, va a llover, hará calor? Pero ¿cómo no puedes discernir algo tan evidente? Estaba siendo notoria la incapacidad que tenían para discernir lo que verdaderamente tenía importancia para sus almas. Y esto aún continúa ocurriendo. De hecho, dice la Escritura en algunas versiones que Jesús les llama hipócritas. ¿Cómo es posible que pueden discernir esto, pero no disciernen estas señales? ¿Y por qué les llama hipócritas? ¿O a qué se refiere esa hipocresía? Porque ellos decían, conozco a Dios, conocemos a Dios, sabemos mucho de Dios. Tan es así que queremos una señal que nos convenza a nosotros, que venga a mi forma y de la manera en la que yo la quiero, exigiéndole eso a Jesús, menospreciando lo que Dios había ya elegido y menospreciando la forma en la que Dios había enviado a su Hijo. Por eso Jesús les habla de esta forma tan imponente y los tacha de hipocresía. Ahora, esto sigue siendo una gran desgracia tanto para las masas en general que no conocen a Jesús, como también para ti, para mí, que ya hemos confesado su nombre. ¿Y por qué te digo una gran desgracia? Porque la cuestión de creer en Jesús, en su obra y en todo esto que encontramos en la Escritura nos lleva a un punto clave que es su retorno. El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos de repente empezar a llevar una vida que no habla sobre el retorno del Señor Jesucristo, sino habla, sí lo conozco, estoy de acuerdo, muy bien, qué buenas enseñanzas, pero mi vida no está atendiendo constantemente esa urgencia de la cual me hablan las Escrituras, esas señales de las cuales me dicen va a ocurrir. ¿Qué sucede cuando ahora en México en septiembre? ¿Qué pasa? Todo el mundo se empieza a poner alerta. Ay, voy a preparar los papeles, voy a salir en esa temporada con la mochilita de los papeles, no vaya a temblar, por ejemplo. De la misma forma, fíjate bien, Jesús estaba increpando a estos hombres y les está diciendo, no seas hipócrita, ¿cómo puedes poner atención más o discernir lo que ocurre en el clima y no
lo que realmente está sucediendo. Dios está con nosotros. Les estaba diciendo, ya está al alcance el reino de los cielos. No necesitas una señal para convencerte. Y en este sentido, tú y yo también no podemos caer en esa hipocresía. Es muy sencillo decir sí, pero todavía tengo tiempo. Recuerda la parte del todavía tengo tiempo. ¿Alguna vez han tratado de dejar un mal hábito? Yo creo que sí. Yo lo he hecho. ¿Cuál es el enemigo más grande de dejar un mal hábito? Decir, todavía tengo chance. ¿A poco no? Los hábitos del año pasado dices, todavía tengo chance, ahora sí para enero comienzo bien. Después, las dietas, ¿no? Por ejemplo, no, ya después del 6 de enero, no, ya después de febrero, y empiezas, todavía tengo tiempo. Pero en la cuestión espiritual y en esta forma en la cual lo ejemplifica el Señor Jesús, no habla de tienes el tiempo que quieras. Habla es repentino, sucederá. Y mira, vamos a adentrarnos en esta parte de señales claras, que si bien es cierto, no se puede inferir exactamente el tiempo, por supuesto que es claro que va a suceder, que toda la historia nos lleva a esto. Hoy escuchamos mucho entre cada una de las personas decir, ahora que ya todo esté mejor, ahora que ya todo esté bien, ahora que esto pase. Y si no, la historia de las Escrituras, así como la historia que vemos palpablemente, nos muestra que en sí el mundo, sus recursos naturales y todo lo que está ocurriendo va en decadencia. No dice, ay, todo está prosperando, todo está siendo mejor, todo ahí va regenerándose ya cuando entre alguien mejor a gobernar. No, al contrario. Tanto socialmente como económicamente, como en todo aspecto, vemos que va ocurriendo un declive. ¿Por qué? Esto va a suceder, esto es real. Por eso insisto o comienzo diciendo que no podemos empezar a vivir como, todavía tengo tiempo. Fíjate bien, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Por eso te decía, allí nos está diciendo, como una señal, como un parteaguas, habrá gente que empezará a vivir o a decir, ¿y qué pasa? O sea, Jesús sí, pero mira, pues eso lo vienen diciendo desde tanto tiempo atrás. Pero Pedro continúa en esa misma carta hablando al respecto. Y fíjate bien, dice ahora en el versículo 8, en el mismo capítulo 3, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera. Y hace una pregunta, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Nuestra vida y todo lo que gira alrededor de ella debe conservar este precepto. Mi vida tiene que ser de esta manera, atendiendo a las señales todo el tiempo y todos los días. No hay más chance. No hay, ahora sí el lunes empiezo a orar. No hay, ahora sí en tal mes comienzo el reto de la Biblia. Ahora sí, no es, ya no hay tiempo, es inminente. Si ha retardado su promesa, dice, bueno, pues es por tiempo. O sea, para él el esquema del tiempo no tiene nada que ver con el tuyo. Y por supuesto, también en el sentido de la misericordia de Dios. Dice, bueno, no quiere que perezcan, sino al contrario, que muchos se arrepientan.
todos los días bajo este precepto, si tú y yo vivimos de esta manera, estaremos preparados. Pero no olvidemos esto, hay señales. Habrá señales que precedan esto, que habrá de ocurrir el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. A Jesús le realizaron esta pregunta a los discípulos. Los discípulos le dijeron, ahí en Mateo 24, del versículo 3 en adelante, fíjate, dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús comienza a responderles: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús responde de una forma continua sobre ciertas particularidades o señales que habrían de ocurrir. Dentro de su respuesta a esta pregunta podemos ver que deja en entrevisto condiciones que van a acontecer previo a su retorno, y es la forma de discernir estas señales. No les dio un tratado de pongan mucha atención, miren, apunten, van a ustedes a... No, los orientó sobre lo que habría de venir, señales, con la intención de ¿qué? ¿De estar solo esperando la señal? En absoluto no. Con la cuestión de animarlos e inferir en que su promesa tendría un cumplimiento, que sus ojos lo verían, y prácticamente no les estaba diciendo alármense porque todo se va a acabar. Al contrario, está diciendo anímense porque viene el cumplimiento de la promesa. Esa es la buena noticia que tú y yo compartimos. No es tu vida, mira, vas a estar muy bien y te vas a sentir bonito y vas a tener dinerito. No, al contrario, la buena noticia es esa: un mundo condenado a la destrucción por causa de airarse contra Dios ha sido perdonado por el acto majestuoso de amor de Dios mismo, entregándose en la cruz por nosotros y dándonos un mundo nuevo en la eternidad viviendo con Él. Esa es la buena noticia que tú y yo anunciamos en este año de la evangelización al cercano. Eso es de lo que le hablaremos al otro. No podremos ir y venderles va a acabar esto, se va a poner mejor, todo va a estar bien. No, al contrario, podremos ir y decirle a las personas firmemente: quizá esto empeore, porque la realidad es que la Escritura nos señala que tendrá que empeorar en alguna forma, pero ¿sabes qué? Hay esperanza, porque en el momento en el que Jesús ascendió a los cielos, Él dijo: yo estoy con ustedes desde ahora hasta el fin del mundo. Entonces, este aliento que vemos en las señales, a veces tú y yo las ignoramos por completo, o nos aterran, ¿a poco no? Ay, ya están pasando muchas cosas difíciles, ¿por qué será? Espera, no actuemos en ignorancia. Las Escrituras nos muestran que así sería. Jesús mismo, nuestro Salvador, lo dijo: vendrían circunstancias difíciles, pero la diferencia entre tú y alguien que no ha reconocido al Señor es la esperanza que tiene, la esperanza a la cual apelamos cada uno de nosotros, que es su retorno. No podemos hablar de salvación sin hablar del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia describe estas características. Son características políticas, económicas, espirituales, sociales y militares con respecto al mundo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es justo decir, ahorita te daré algunos ejemplos, pero es justo decir que existen las condiciones hoy para que se dé ese retorno.
Es clara y evidente que están dadas las condiciones. Por eso te decía, no podemos caer en errores dispensacionalistas, no podemos caer en cuestiones de está pasando esto y a ese grado de precisión, porque si Dios así lo hubiera querido, así lo hubiera revelado en su palabra. Pero entonces lo que tenemos es: pon atención a las señales. ¿A qué señales estás poniendo atención? Cuando alguien te dice, vamos a la iglesia, oye, hay reunión, oye, ya salió un curso, oye, lee esto, y tú llegas y dices, ¿será que Dios me está hablando? No, porque yo voy a esperar que me hable a mí, en mi corazón, y que yo sienta. Abre los ojos. La forma directa en la que Dios te está hablando, a través de su palabra, a través del púlpito, a través de la enseñanza, a través de este llamado continuo de vengan a orar, preséntense a la iglesia, manténganse unidos. A través de esto son señales. Ahora, si tú y yo vamos de cierta forma profundizando en las palabras de nuestro Señor Jesús a nuestro contexto actual, podemos encontrar lo siguiente: falsos cristos, muchos. Han surgido a lo largo de la historia muchas personas que se han erguido y se han levantado y han dicho, yo soy el Mesías prometido, y han causado o han tenido seguidores. Ha habido grandes catástrofes también siguiendo estas personas, creando sectas, etcétera. El último es un australiano que él mismo y su esposa dice que él es Jesús y ella es María. Y yo sé que esto te puede sonar descabellado, pero para 25,000 miembros no es descabellado. Le siguen y creen que es el Mesías prometido. Escuchan que Él les narra, que sabe lo que pasó, recuerda lo que pasó en la crucifixión, que no le dolió, que fue difícil para María. Así lo habla. Para ti, para mí suena descabellado, pero para 25,000 miembros más los que se están juntando, hay un engaño. Falsos profetas, decía el Señor Jesús. Guerras y violencia, por ejemplo. Guerras, violencia y anarquía. Hoy en día los conflictos bélicos alrededor del mundo son muchísimos, especialmente en el Medio Oriente, obviamente, donde la tensión entre hay países musulmanes. Israel está latente y amenaza con que inicie una tercera guerra mundial. Esto siempre podríamos tú y yo decir, pues siempre se ha escuchado, siempre ha habido rumores de guerra, sí. Pero sabes una cosa, la comparación de tiempo anterior a este es la capacidad destructiva del armamento hoy. No es la misma que era años atrás. Hoy hay una capacidad destructiva impresionante. Cuestiones nucleares que podrían acabar con un lugar en un parpadeo y dejarlo inerte. No podría surgir nada más de la tierra o que pudiera habitarse en ese lugar. Ahora, en esta cuestión se ha avanzado mucho. Señales. El Señor Jesús no está diciendo, ahora sí, ya cuando esté pasando eso, ya, ahora sí ya se está acabando el mundo. No, está diciendo, pongan atención, sean atentos. También empiecen a discernir de esa forma, de qué manera, y anímense, porque es una realidad. Lo incorrecto es ver todas esas señales y decir, no, para que pase eso falta un montón. No ocurre nada, todavía tengo chance. La iglesia y cada uno de los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo no se les dio chance. Se les dijo, estén preparados, velando y orando todo el tiempo, porque nuestro Señor Jesucristo regresa, viene pronto. Seguimos, sequía y hambre, por ejemplo. También el Señor Jesús dice, habrá hambres. ¿Cómo está relacionado esto? Ha habido muchas sequías, tú podrás recordar en las noticias constantemente. El año anterior fue el año de la sequía, fue difícil, no había lluvias, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Cuando hay sequías también vienen entonces, ¿qué? Incendios, estos incendios de matorrales, incendios forestales. El fuego empieza a consumir la vegetación y cuando vienen las lluvias, entonces hay riesgo de ¿qué? De inundaciones, porque no hay nada que contenga en la tierra esa parte de las aguas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Hambre. Se comienza a hacer con mayor dificultad el que puedan sembrar y el que puedan cosechar. Afecta estos ciclos y está sucediendo. A lo mejor relacionamos el hambre como, pues voy a llegar y no hay que comer. Bueno, ni modo.
híjole, pues ya tengo hambre. No, lo podemos empezar a relacionar también con el incremento de los precios constantemente en ciertos productos que unos no notamos, pero otros sí, y de esa manera poder entender a las señales que la cuestión es más difícil que antes. En años anteriores era más fácil comprar un producto con determinada cantidad de dinero y hoy es distinto. Seguimos, terremotos y desastres naturales el Señor Jesús nombra. Hablando con sus discípulos les dice, habrá terremotos, desastres naturales. Y el Señor Jesús estaba hablando de la frecuencia y la potencia, lo podemos entender de esta forma, porque si bien es cierto, la ciencia dice, bueno, pues siempre está temblando, siempre hay movimientos en la tierra, pero habla y es evidente de la cuestión del efecto del terremoto. ¿Por qué? Porque estos movimientos telúricos, antes tú y yo no lo sabíamos porque no había una extensión demográfica muy grande. O sea, no había tantas personas, entonces no nos enterábamos a quién afecta. Hoy, como van siendo más personas, nos enteramos de las afectaciones que va dando en ciertas naciones, en ciertos lugares. Pero lo que sí, apelo a la estadística dice que desde el 2011 para acá ha sido los años con más actividad sísmica extraña. ¿A qué me refiero con extraña? Bueno, hay lugares o puntos en los que dices, pues sí, es una falla geológica, debe de suceder, pero de repente ocurre un sismo superior a 5 grados en cierta región en la que no tendría que ocurrir, lo llaman atípico, lo nombran de esa manera, pero ocurre. Lo cierto es que ahora, 2 o 3 años atrás del 2021 han sucedido, se han dado a lo largo del mundo estos movimientos telúricos. A veces ignoramos las señales, solo lo que tenemos quizá a la mano, pero si lo vemos desde un contexto integral, por eso te decía, están las condiciones para que ocurra y nuestra vida no puede estar expresando, aún hay tiempo para corregir mi camino, ahora que pueda pues ya le iré compartiendo a la gente poco a poco, a mi ritmo, respetando mucho sus opiniones. Hay un sentido de urgencia, iglesia, de salir y anunciar que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y este sentido de urgencia ha estado por todo el tiempo, o sea, no solo es de ahorita, ha estado por todo el tiempo. Vamos a continuar. Enfermedades y epidemias, por ejemplo. ¿Por qué todos traen cubrebocas? Epidemias, enfermedades, pero no solo esta, el SIDA aún sigue siendo una de las más mencionadas. Están resurgiendo nuevos azotes a la humanidad como la malaria, la tuberculosis, el MERS, el ébola. Hay regiones que tú y yo ignoramos en las cuales están siendo azotadas fuertemente por estos virus que son incontrolables y que ya no responden de la misma manera a como respondían a ciertos antibióticos y a ciertos medicamentos. Se han endurecido. No es ahí va la cura, sino al contrario, se están endureciendo. ¿Por qué está sucediendo esto? Entre tanto, hay otro tipo de dolencias que se han incrementado, el cáncer, las afectaciones cardíacas y la reciente pandemia COVID-19 que creíamos que duraría un año y mutó y seguirá mutando, y entonces atendamos a las señales. ¿Puede esto complicarse más? Por supuesto que sí, pero el Señor Jesús dijo, eso habrá de suceder, eso tiene que suceder. ¿Qué otro contexto te puedo dar actual? El surgimiento de una potencia islámica agresiva y fundamentalista. ¿Qué es esto a grosso modo? Los fundamentalistas islámicos están conformando un solo grupo, te lo puedo explicar así para no profundizar tanto y ampliarnos en cuestión de tiempo. Estos movimientos ya están tratando de desestabilizar a los gobiernos que están moderados alrededor, que están tranquilos, que simpatizan pero que están moderados, los están como simpatizan con el mundo occidental, entonces los están atrayendo hacia el fundamentalismo para conformar un califato islámico unificado. En términos bíblicos incluso podríamos entenderlo como el surgimiento o el contexto para el ambiente para que surja el denominado rey del sur que la Biblia habla en Daniel 11. Este mismo
dice que desencadenaría este tipo de cuestiones y que son necesarias para el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Me refiero a lo que sucedería, pero es bien importante la estadística otra vez. ¿Por qué? El Islam, fíjate bien, ahorita 1.900 millones de adeptos, contabilizados hasta el 2020. Se calcula estadísticamente, yo también me quedé con los ort de plato, estadísticamente se calcula que pasará para allá del 2050, ya no falta mucho, por ahí del 2050 la estadística dice que llegará a tener 2.760 millones de adeptos. Representan estos casi el tercio de la población mundial, que se proyecta que sería de unos 9.000 millones de personas. Fíjate bien, el tercio. Se espera también que el cristianismo crezca, claro. Recuerda que el cristianismo en cuestión estadística nos incluyen con la Iglesia Católica, pero aún así este estudio que arma Peu, que es una cuestión estadística muy precisa, pues, a través de encuestas y demás, pronostica que el cristianismo va a aumentar de unos 2.170 millones a 2.920 millones, conformando así el 31% de la población mundial. Esto significa que en el 2050, que tampoco está tan lejos, van a ser más de 6 de cada 10 personas las que sean o pertenezcan al Islam, que sean en este sentido. Quizá por primera vez en la historia el Islam y el cristianismo pues van a decir, hay superioridad en este sentido, y lo hemos visto incluso en otro tipo de enseñanzas o prédicas que nos han realizado los pastores respecto al aumento que ha tenido durante esta pandemia, el incremento de adeptos que ha tenido el Islam. Es muy interesante esta parte. Otro contexto en el que estamos actualmente, el fortalecimiento de la Unión Europea y su influencia mundial. Y ahí tú podrías decir, pero ¿no está en crisis Europa? O sea, yo he escuchado que está en crisis Europa. Exacto, por eso, porque el que exista una crisis en Europa apunta a su resurgimiento, apunta a su reforzamiento económico y social bajo un orden político y económico. ¿Qué podría ser esto? Que la Unión Europea decida unificar una moneda, ya que vemos que el dólar está teniendo un declive en ese sentido frente al euro, que decidan unificar una moneda con la cual puedan estabilizar esta parte del dólar que está decadente. Se podrán unir en fuerzas también, fuerzas bélicas quizá. Es interesante, pero está sucediendo hoy. Finalmente, hay varias cuestiones de las cuales te podría ir nombrando, pero estas son principalmente de las que Jesús estaba diciendo, esto está ocurriendo. Otra de ellas, la paz entre judíos y palestinos, pero no están en guerra, por supuesto que están en guerra, están peleando el territorio, claro que sí, pero ¿qué crees? Desde el año anterior se está procurando nuevamente con mayor intensidad pactar la paz entre judíos y palestinos. Por ahí recordarás, en el gobierno de Donald Trump se crearon muchos foros, muchas mesas de diálogo para continuar esta parte de proyecto de paz que traía Jared Trudeau, el yerno de Donald Trump. Y entre ellos hubo algo que los palestinos siempre dicen, no cedo territorio, no cedo territorio, no cedo territorio. De la misma forma los judíos pues les corresponde por derecho divino y conforme a las escrituras, pero les hacen una propuesta muy interesante y les dicen 50,000 millones de dólares durante 10 años inyectados a Palestina para que salgan de la crisis, para que traten prácticamente el 50% de la pobreza la retirarían, y con esto buscamos la paz. Y a eso dijeron, suena bien. Y están las pláticas, se quedó detenido esto por la pandemia y demás, pero está ocurriendo, continúa ocurriendo esta parte. Los judíos no se opusieron, las cabezas de los judíos dijeron está bien que continúen estos tratados, solo recuerden que lo que queremos es esta parte de la tierra, y recuerda que esta daría lugar a la reconstrucción del templo de Salomón, un indicativo más de lo que la profecía bíblica nos habla sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente,
el incremento de la tecnología. ¡Wow! Un nuevo iPhone, y vemos teléfonos y aditamentos y hoy las generaciones ya les dices, hoy el fax, hoy el teléfono de disco, no, ni siquiera saben para qué funciona. El aumento de la tecnología, ¿por qué lo nombro? Porque para lo que va narrando las escrituras, el contexto está perfecto en el que estamos hoy. ¿Por qué? Porque si hoy alguien da un clic y pone algo público, lo pueden ver desde el otro lado del mundo. Es para todos. Entonces hay una conexión impresionante y esto también fomenta las cuestiones de armamento, las cuestiones nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se requiere de tecnología. Ese anuncio que hizo este hombre, Mark Zuckerberg, con la creación de Meta y un universo ahí que va a ser tecnológico, de esta realidad virtual, y que tiene la intención de conectar a las personas, de organizar a las personas de un lugar a otro. ¿Por qué he nombrado todo esto? ¿Pones atención a las señales? ¿Las señales significan algo para ti? Yo creo que sí, porque pues sabes a qué hora tienes que, ya estoy sintiendo un poquito de hambre, entonces comienzas a preparar la comida. Vivimos todo el tiempo en estas señales. Tenemos muchas señales a las cuales podríamos poner nuestros ojos, pero insisto, no a manera de una doctrina errada sobre dispensación, sino atendiendo al consejo del apóstol Pablo. Fíjate bien, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Dile al que está a tu lado: despierta del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Pablo en su tiempo estaba diciendo: esto está súper cerca. ¿Cuántos años han transcurrido desde esta carta hasta acá? Cuánto más considerar nuestras vidas atendiendo a las señales de que el momento está perfecto, es idóneo en la cuestión de lo que la escritura nombra. No podríamos decir: no, pero no tenemos tecnología. Pero no hay guerras. No, pero no hay nada que puedas decir: no tenemos esto. Ahora bien, por ejemplo, hablando del tema de la tecnología, nuevamente situándonos en la cuestión de la reconstrucción del templo, en algún momento estudiaba esta parte de los judíos, de cómo están llevando a cabo este proyecto y proyectando la reconstrucción, y uno de los problemas de Israel es la cuestión del agua. Esta cuestión de llevar el agua al templo es muy necesaria. Si tú sabes, se tienen que estar lavando para presentar sacrificios. Lo vemos todo esto en las escrituras, en la ley, y por ahí salía un hombre y decía: la cuestión del agua ya la tenemos resuelta, incluso con un dispositivo electrónico vamos a poder dispensar el agua, retirarla, incluso no filtrarla, sino retirarla y poner una nueva, y es maravilloso. O sea, ya es otro tipo de contexto. Está todo idóneo y tú y yo no hemos despertado a veces del sueño. Decimos: todavía hay chance. Urgentemente tenemos que salir y decir: Él viene pronto. Él puede venir en este momento. ¿Cuál es mi vida? Dejemos lo que estamos haciendo mal, corrijamos nuestros caminos y animémonos en esta promesa. Qué bueno, esto está sucediendo. Tengo la confianza que Dios me guardará. De la misma forma, cada uno de los presentes o quien está mirando la transmisión, tú eres testigo de esto. Estamos pasando una pandemia y te aseguro que Dios no te ha dejado, no te abandonó, no te ha quitado nada de lo que tenías. Al contrario, muchos hasta podrían decir: hasta me ha ido mejor. Allí está su promesa, su bendición, su protección. Ahora bien, nuestro Señor Jesús es claro en decir que el hecho de que todas estas cosas estén pasando no significa que ya estábamos en el fin del mundo, pero sí nos anuncia que este viene. Lo llamaba o decía incluso principio de dolores, ¿no? Estos serán principios de dolores.
regreso con lo que iniciaba. Principio de dolores. ¿Cómo sabré que mi esposa dará a luz a mi bella hija? Comenzarán dolores. Pero diremos, wow, nos alegramos, porque acá viene una bendición tremenda. De la misma forma, la Escritura pone este ejemplo. Romanos 8, versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Nuestro Salvador regresa. Amén. Cristo viene pronto. La libertad, la eternidad, esas calles de oro, cielos nuevos, un mundo nuevo, viene pronto. Vivamos de esta forma. Vivamos de esta manera. Jesús hace incluso esta comparación, y fíjate ahora en el Evangelio de Lucas culmina diciendo lo siguiente. Con esto vamos a concluir nuestra enseñanza de hoy. Dice el versículo 29, Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado. Y escucha esto, haz lo propio. Tengan cuidado. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes. Repite conmigo, estar siempre vigilantes. Y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Debemos estar atentos a los acontecimientos, no con temor, sino para animarnos unos con otros y decir: sigamos orando. Su retorno viene, su retorno está cerca. Esto va a ocurrir. No pensemos absurdamente diciendo: ya es por tardanza, eso no sucede. Al contrario, pidamos todo el tiempo en oración que nos sometamos a Él y que por medio de su Espíritu llevemos a cabo su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre es lumbrera en un lugar oscuro. Gracias por tu palabra y por la bendición de compartirla todos juntos. Gracias por animarnos, recordándonos estas señales del fin de los tiempos. Es algo innegable, sucederá, tú vienes pronto. Perdona nuestras vidas, perdónanos, Señor, si en nuestro corazón se ha endurecido en los afanes de este mundo y lo ha tenido por tardanza, creyendo que no habría de suceder. Perdónanos si hemos llevado una vida de hipocresía, diciendo: sí, simpatizo con todo el cristianismo, pero no vivo como si el Señor Jesús regresara en este momento. Perdónanos. Si reconocemos nuestros pecados, por más que fueran rojos, Señor, como la grana, tú los emblanquecerías. No depende de nuestros medios, no depende de nuestro acto, depende del acto que tú has hecho en la cruz, y a ese apelamos delante de tu trono. Y aquí está tu iglesia reconociendo: erramos, fallamos, vivimos de una forma incorrecta, pero te pedimos un nuevo comienzo. Danos un nuevo comienzo, que salgamos este año de la evangelización al cercano y que salgamos en este sentido. Puede ser que no veamos nuevamente esa persona. Puede ser que tú vengas de inmediato, que todo este mundo pase en un parpadeo y estemos delante de ti. Y queremos ser esos siervos a los cuales en tu retorno nos encuentres haciendo lo que tú mandaste. Así que, Señor, oro por Camino de Vida para que cada uno de sus siervos sea encontrado haciendo lo que tú mandaste, procurando a los demás, anunciando tu venida, anunciando tu libertad, tu retorno, cielos nuevos.
Que esto suceda en cada persona, en cada familia y en los que vendrán y en los que se acercarán. Así lo hablamos, Señor, y así confiamos, tal cual como confiamos en la libertad que nos has dado y reconociendo que tu pronto retorno viene, Señor. Que nuestra oración cambie desde hoy y no solo sea dame, sino que de continuo sea ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia. Que el Señor te bendiga.